quiero centrarme en el último estadio o periodo del templo que nosotros conocimos, que es la época romana. Es la época que nosotros llamamos el templo de Herodes, y que generalmente nosotros lo llamamos todavía el segundo templo, pero de manera práctica es el tercer templo. Y como ven, el propósito de este encuentro es tratar dos perspectivas que de alguna manera ya quedaron esbozadas en las palabras de Dalia. Si acaso el templo de Jerusalén en la época del segundo templo era el ombligo del mundo, era central en la identidad de Israel, o más bien era un antro de impureza y un centro de polémica. Y entonces vamos a entrar en tema. Entonces quiero tratar ahora este tema, que después van a entender por qué esa expresión ombligo del mundo. Y en este caso, como dije, esta última etapa del templo comienza con Herodes. Aquí tengo que abrir un paréntesis. La institución del templo comienza, como dije en la narrativa bíblica, con el mítico tabernáculo. Honestamente creo que la tradición bíblica esconde o tiene ecos de algo que puede haber sucedido en alguna historia, pero dado que es muy difícil rastrear en las fuentes y por las características de las fuentes la realidad histórica que se encuentra detrás del tabernáculo, los detalles lo traté en mi libro. Luego tenemos también las tradiciones sobre el primer templo, que hay muchos problemas metodológicos para saber o conocer ese templo. Y luego también tenemos, les recuerdo, otro templo, que es el templo de la época persa, que durante 500 años sirvió a Israel, el llamado templo de Zorobabel, desde el primer tercio del siglo sexto antes de nuestra era, hasta el templo de Herodes. De todas esas instituciones, sea el tabernáculo, el primer templo y el templo de la época persa, no existe nada, más allá que testimonios literarios. Y por lo tanto, la manera de tratar el tema es muy difícil metodológicamente hablando, porque para eso tenemos que entender la naturaleza de los testimonios bíblicos, hacer lecturas, tanto sea a nivel textual, a nivel del contexto de las religiones del Antiguo Oriente, las dimensiones teológicas de los textos, y eso es para otro tipo de tratamiento y no en este caso. ¿Cuándo podemos hablar de un templo real, digamos, donde incluso tenemos restos arqueológicos? Solamente a partir de la época romana. Y comienza con la figura de Herodes el Grande. Herodes el Grande, que fue nombrado por el Senado romano como rey de Judea en el año 40, en la época del triunvirato, después del asesinato de Julio César, pero entra en ejercicio de su cargo como rey de Judea en el año 37, después de eliminar a Matitiaos Antígono II, que era descendiente legítimo de los macabeos. Y entre el año 37 y el año 4, el rey Herodes el Grande ejerce su control como rey cliente de Roma. Hace unos 2 años atrás, en el Museo de Israel se llevó a cabo una magnífica exposición sobre el rey Herodes. No sé quién de los presentes tuvo la oportunidad de verlo. Por primera vez en el mundo hubo una exposición dedicada a Herodes el Grande, mostrando, iluminando facetas desconocidas de Herodes, ya no solamente como un rey cruel, que lo era, sino también como un gran estadista y el más grande constructor de la tierra de Israel después de Salomón. Es más, todos aquellos presentes que estuvieron en Israel y visitaron restos arqueológicos de Israel, en realidad lo que vieron fueron restos de la época de Herodes, porque es realmente lo que queda, ¿sí? De las grandes obras de Herodes, obviamente conocen a Cesarea Marítima, el gran puerto de Herodes, o el palacio de invierno de Herodes, Masada, que comenzó siendo una fortaleza de los macabeos y lo transformó en uno de los 15 palacios de Herodes. Bueno, como rey podía tener 15 palacios, ¿sí? Pero no hay ninguna duda que la gran obra de Herodes es la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, que en realidad había comenzado a sufrir o entrar en un proceso muy desarrollado de urbanización ya en la época de los macabeos, es decir, desde mediados del siglo II antes de nuestra era. Y lo que hace Herodes es continuar esos trabajos con trabajos masivos. En este caso, Herodes estaba inspirado por Roma. Estuvo unas 3 veces en Roma y obviamente
se creía un agente de la romanización en la tierra de Israel, y por eso podemos ver a Herodes como el gran promotor de la cultura romana en la tierra de Israel. En este caso, la ciudad de Jerusalén llega a su máximo esplendor en la época de Herodes y los procuradores romanos. La imagen que ustedes ven aquí es el famosísimo modelo de Jerusalén, modelo Holy Land, que todos aquellos que visitaron Israel alguna vez lo vieron, pero no lo vieron probablemente, depende desde cuándo o cuándo visitaron por última vez Israel, no lo vieron en el sitio actual. Alguna vez este modelo estaba en los predios de un hotel llamado Holy Land y fue inaugurado en 1966 en la zona de Beit Bagan en Jerusalén, y en el año 2006 ese modelo fue transportado de Beit Bagan a los predios del Museo de Israel y forma parte del complejo del Santuario del Libro, del cual yo soy responsable. Y este modelo lo tenemos hoy con nosotros. Lo que no sé si ustedes saben, pero este modelo tiene un hermano, y el hermano se encuentra en Río de Janeiro. Hay un centro cultural evangelista llamado Jerusalén, y construyeron una copia de este modelo, el modelo Holy Land. Y la ventaja que tiene este modelo en Río de Janeiro es que está techado, y al no estar en intemperie también tiene vegetación y tiene aguas corriendo, como era la verdadera ciudad de Jerusalén en la época de Herodes. Pero este es el original. Y cuando fue traído este modelo, por ejemplo, simplemente les cuento que estaba construido sobre cemento de concreto. Para poderlo traer tuvo que ser serruchado en 1000 piezas, desarmado y armado en 7 meses. Así que de hecho es el Lego más grande del mundo. Esta ciudad llegó a tener en su época de gloria 1800 hectáreas. Era una de las grandes ciudades del Oriente. La población, según los minimalistas, podía variar entre 25.000 y 50.000 habitantes de manera regular, y los maximalistas entre 60.000 y 100.000. Y se calcula que se llegaba a doblegar o triplicar la población en ocasión de las fiestas, cuando judíos de todo el mundo peregrinaban a la ciudad de Jerusalén. Pero no hay ninguna duda que el área del templo fue la mayor obra emprendida por Herodes, y el mismo Herodes, según nos testimonia el gran historiador judío Flavio Josefo, de fines del siglo I de nuestra era, quien vio con sus ojos el templo de Jerusalén. Testimonia, aparentemente atribuyéndole el texto a Herodes, que su propósito era que su nombre quedara en la gloria y en la memoria del pueblo judío. Y realmente lo que hace Herodes es construir una de las mayores estructuras de espacio sagrado, o técnicamente llamado temenos, conocido en el mundo antiguo. Esta estructura que hoy existe, que son los taludes que rodeaban la estructura del templo de Jerusalén, es una estructura de 144.000 metros cuadrados. Por ejemplo, es 2 veces más grande que el Foro Romano, para que tengan una idea de proporción. Lo que hizo Herodes el Grande es realmente ampliar la explanada, que se llamó el atrio de los gentiles, por medio de esta estructura, que son esos taludes que existen hoy en día para sostener esta estructura, y que obviamente hoy en día no encontramos resto arqueológico alguno del templo, sino en realidad de 2 instituciones del Islam. Al sur encontramos con la cúpula plateada la mezquita del Aqsa, recuerdan ustedes la intifada del Aqsa, y luego en el centro tenemos el Domo de la Roca. Estos 2 edificios, de los 2 edificios, el que es muy famoso es el Domo de la Roca, precisamente porque ahí se encuentra una roca, por eso se llama el Domo de la Roca. La tradición del Islam narra que a partir de esa roca subió al cielo Mahoma, y en el caso de los judíos lo identifica como el lugar que el patriarca Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac, en la historia que tenemos en Génesis 22. Y acá simplemente quiero hacer una mención académica, y es que aun cuando todos identificamos, según la tradición, ese lugar como el lugar del intento de sacrificio de Abraham, les recuerdo que la expresión Ar Moria o el monte Moria
con el que nosotros identificamos el monte Sión, no aparece en el texto de Génesis 22. Aparece Eretz Moriah, la tierra de Moriah, y aparece el concepto de monte, pero la expresión Ar Moriah no aparece ahí. ¿Dónde sí aparece en la Biblia hebrea? En un libro relativamente tardío, que es el segundo libro de Crónicas. Crónicas 1 y Crónicas 2, que alguna vez fue simplemente el libro de Crónicas, es un libro de la historiografía judía de la época persa, de alrededor del 400 antes de la era común, en donde, en el capítulo 2, versículo 1, cuando cuenta la historia de la construcción del templo de Jerusalén por parte de Salomón, dice que comenzó a construirlo en donde, en Ar Moriah, en el monte Moriah, obviamente conectando directamente el lugar con la tradición del patriarca Abraham. Y a partir de entonces esa tradición ya se fijó en la memoria colectiva del pueblo, ya fuentes judías de la época. Ahora, si nosotros colocáramos el templo sobre el área del templo, este sería el templo de Herodes, y aquí el domo de la roca, y como ven en una de las propuestas de los estudiosos, el santo de los santos coincidiría con la roca que está en el domo de la roca. Y nosotros sabemos de la tradición que conoce las fuentes judías Eben Shtiah, es decir, la piedra fundacional, que luego lo van a ver en uno de los textos, y probablemente hiciera referencia a esa piedra. Ahora, en esta imagen ustedes pueden ver la comparación de los tamaños. Fíjense, el templo de Salomón, que ha quedado ya en la memoria colectiva como el templo idiosincrático, emblemático de Israel. Por el otro, el templo de Herodes, fíjense el tamaño, ¿sí? Mucho más pequeño el de Salomón. Pero de todas maneras, el que siempre ha quedado en la memoria colectiva es el templo de Salomón, por haber sido el gran templo del gran rey de Israel, por lo menos en la narrativa bíblica. Ahora, como dije, tampoco del templo mismo no tenemos ningún resto arqueológico. Lo que tenemos es solamente de los taludes construidos alrededor del templo, pero tenemos de algunos objetos que formaban parte del culto del templo de Jerusalén. Y si hay un objeto que caracteriza o sintetiza la santidad del templo, es la menorá, es el candelabro de 7 brazos. Y lo que ustedes ven aquí es un descubrimiento arqueológico llevado a cabo en la década del 70 en una casa del barrio judío, hoy el barrio Rodiano, en la ciudad vieja de Jerusalén, que el profesor Nachman Avigat de la Universidad Hebrea de Jerusalén excavó en una de las casas y encontró una inscripción, grabado sobre yeso, que solamente una parte quedó, pero que es muy fácil reconstruir, porque la menorá era de 7 brazos y por lo tanto es fácil reconstruir lo que falta. Y lo que parece ser, por lo menos en la propuesta del profesor Avigat, restos de la mesa de la presentación, que era la mesa de 12 panes que representaban simbólicamente las 12 tribus de Israel, y el altar de incienso, y los 3 objetos sagrados estaban en el Kodesh o santo, que era la segunda de las salas del templo de Jerusalén. No sabemos con qué propósito alguien lo hizo, pero como sabemos que vivían sacerdotes en ese barrio, probablemente el sacerdote a manera de pizarrón o queriendo ilustrar a su hijo o los sacerdotes jóvenes cómo eran los mobiliarios sagrados del templo, lo quiso graficar, y es uno de los testimonios físicos más antiguos del mundo que nosotros conocemos de cómo puede haber sido la menorá. El original se encuentra hoy en el Museo de Israel. Ahora, yo hablé de los taludes y probablemente ese concepto les resulte un poco extraño, pero en realidad ustedes lo conocen muy bien porque ese era el muro de los lamentos. El muro de los lamentos no era parte del templo de Jerusalén, sino parte de los taludes que mantenían o sostenían esa estructura. Lo que ustedes ven ahora es solamente la parte superior, que es solamente una parte que presentan los restos de las piedras totalmente identificables de la época de Herodes, mientras que después el resto del muro son con piedras de épocas tardías, más precisamente de la época otomana o turca. Pero en los últimos años se ha excavado en profundidad y se ha llegado también hasta
la piedra madre de la montaña, porque la estructura tenía que sostenerse en la montaña, en lo que se llama el famoso túnel del templo. Si ustedes recuerdan, cuando fue abierto, fue la época de Netanyahu y hubo grandes desmanes, ¿sí? Porque la salida en el barrio árabe. Y lo que es significativo es que esta piedra específica tiene una longitud de 12 metros y un peso de 600 toneladas. Es una de las 3 piedras más grandes halladas en una estructura edilicia del mundo. Y obviamente la pregunta es muy simple: ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo transportaron? ¿Cómo la engarzaron dentro de la estructura? Lo que muestra realmente la enorme habilidad de los constructores de este templo, y obviamente siguiendo los lineamientos de la arquitectura romana, que eran realmente los grandes constructores de la época antigua. Ahora, por ejemplo, si ustedes llegan hoy a Jerusalén, hay otros restos también significativos. Por ejemplo, los que llegan hoy a Jerusalén, al área, esta es la sección sudoccidental del área del templo, ven algo así, no saben bien qué es. Lo encontró un arqueólogo americano llamado Robinson, y por eso se lo llama hoy como el arco de Robinson, porque la conclusión de Robinson era que era la base que sostenía un arco de un puente que permitía entrar a la clase sacerdotal, lo que sería para nosotros los VIP, ¿sí? A la Basílica Real, porque en el área del templo, en el monte, había 2 edificios monumentales. Donde hoy está el Aqsa, estaba este edificio, que era la Basílica Real. Basílica no en el sentido que lo conocemos de iglesia, sino realmente un edificio secular que construían los romanos. Josefo dice que había 4 hileras y 3 avenidas, filas de 162 columnas, y el diámetro era tan grande que se necesitaba 3 personas tomándose la mano para abarcar una columna. O sea, había 162, una obra realmente monumental. Era tal la altura que probablemente algunos creen que la referencia en el Evangelio de Marcos, cuando se habla de las tentaciones de Satán a Jesús, en una de las tentaciones lo coloca en el techo de un edificio muy alto. Probablemente era este, porque era el edificio más alto del área del templo. Lo que nos prueba realmente que la arqueología nos permite recuperar en algo el esplendor de este edificio. Por ejemplo, en las excavaciones del profesor Binyamin Mazar, que fue presidente de la Universidad de Hebrea y uno de los grandes arqueólogos de Israel, cuando excavó en la década del 70 este área del templo, encontró esta piedra. Y esta piedra que está escrito en hebreo, en una escritura que recuerda a la escritura herodiana que encontramos en los rollos del Mar Muerto. Lo que dice aquí es Lebeit, Atkia, y acá no sabemos si es Leavdil o Leachriz, pero llegaron a la conclusión que en realidad esta inscripción, como lo ven acá en la reconstrucción, había estado alguna vez en la esquina del templo, y es donde se paraba un sacerdote, que nosotros sabemos por las fuentes. A la entrada de la sede del Shabbat se anunciaba tocando el shofar o una hatzotzra, una trompeta, ¿sí? No era Louis Armstrong, y como saben hoy, los que están en Israel siempre escuchan una sirena, ¿no? Es siguiendo esa antigua práctica de anunciar la entrada y la salida del Shabbat, y siempre emociona cuando encontramos de alguna manera en la arqueología argumentos que certifican lo que nosotros conocemos de las fuentes. Luego, por ejemplo, ¿por dónde entraba el pueblo? El pueblo entraba por el sur, por estas escalinatas que hoy existen en el área del templo. Son las originales. Es decir, esas escalinatas monumentales eran las que permitían la entrada del pueblo al templo. Las entradas hoy están tapiadas, pero los túneles se encuentran debajo del Aqsa, que existen hasta hoy en día. Es decir, se puede entrar por debajo de los túneles para subir literalmente al templo, porque siempre hablamos de la Alot de Aratonai. Siempre se sube al área del templo, porque realmente lo que había que hacer era subir. Estaba en la zona más elevada, formando parte de lo que era la Acrópolis de la ciudad de Jerusalén.
Por eso en realidad podemos resumir el esplendor de este templo con las palabras que aparecen en el Talmud de Babilonia, el Talmud Babli, en el Tratado de Baba Batra, donde dice: el que no ha visto el templo de Herodes no ha visto ninguna cosa bella en su vida. Y precisamente los sabios de época talmúdica no eran fans de Herodes. En la memoria colectiva quedó con alguien como un rey de orígenes paganos, ciertamente era de orígenes edomitas, un rey muy cruel, incluso mató a algunos de sus hijos, a su esposa. Era mejor no meterse con Herodes, ¿sí? Pero era tan habilidoso que murió de muerte natural, y como bien saben, en el Oriente nadie muere de muerte natural, si no pregúntenle a Gaddafi. Nadie muere de muerte natural. Pero no había ninguna duda que nadie podía negar que el templo de Jerusalén era precisamente una de las grandes maravillas del mundo antiguo, hasta tal punto que no solamente judíos, sino judíos venían a Jerusalén para visitar el templo. Por eso, como les dije, había una explanada que era esta, que era el atrio de los gentiles, y se llama atrio de los gentiles porque los gentiles podían subir al área del templo. Hasta un cierto lugar, alrededor del templo de Jerusalén, había una valla, que lo conocemos en las fuentes rabínicas como Sorek, donde Josefo nos dice que había inscripciones en latín y griego, anunciando que a partir de este lugar ya solamente judíos podían entrar, a los efectos de no profanar la santidad del templo. Pero el tema se transformó también en un tema polémico, si también paganos podían subir al templo, que era el lugar más sagrado del pueblo de Israel. Ahora, en este caso, por ejemplo, sobre la experiencia de visitar el templo, lo tenemos también de un judío de la época, el gran filósofo judío Filón de Alejandría, en los marcos de una peregrinación de las Aliot, la regla a Jerusalén, nos cuenta sobre su propia experiencia personal cuando viene a Jerusalén. Y en el libro sobre las leyes particulares, así escribió Filón: incontables personas procedentes de las innumerables ciudades que existen, unas por tierra, otras por mar, desde oriente, occidente, el norte y el sur, acuden con ocasión de cada festividad al templo, como hace un común puerto y seguro refugio para los muchos trabajos e inquietudes de la vida. Allí procuran hallar la calma y aliviarse de las preocupaciones que desde temprana edad los agobian y oprimen, gozando durante cierto tiempo de regocijantes expansiones. Y rebosantes, así de nobles esperanzas, consagran un tiempo libre al más necesario de los descansos, practicando actos piadosos y rindiendo homenaje a Dios. Es decir, como lo expresa Filón de Alejandría, la experiencia de llegar al templo de Jerusalén era la experiencia más excelsa de la religiosidad judía. Era el sumum de la espiritualidad, poder llegar al templo, al lugar que era considerado por el pueblo judío la casa de Yahvé, y en donde entrar en contacto directo con la divinidad. Y en este caso, como lo trato de explicar en mi libro, en el capítulo primero, un templo cumplía muchísimas funciones. Era un lugar de estudio, era un lugar de sacrificio, hacía las veces de banco nacional. Pero ante todo, el templo era, utilizando en este caso la definición que del lugar sagrado aparece en Génesis 28, en el famoso texto del sueño de Jacob, es el sueño en donde ve una escalera y los ángeles suben y bajan, ¿sí? Lo define a un espacio sagrado como Sha'ar HaShamayim, como una puerta al cielo, porque es exactamente eso, un espacio sagrado. En todas las civilizaciones, incluyendo también la judía, el espacio sagrado es un espacio diferente, calificado, diferente al espacio homogéneo, que no tiene ningún significado. El espacio sagrado tiene significación, y es el espacio que entra en contacto con lo divino, con lo absolutamente otro, y que le permite al hombre en toda su humanidad entrar en contacto con lo absolutamente otro a través de un espacio, y ese espacio es, en este caso, el templo de Jerusalén. Y por eso la centralidad del templo, porque le permite organizar la vida y la experiencia de un judío. Ahora, ¿a quién de nosotros no les hubiera gustado conocer el templo de Jerusalén? Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que como joven, no sé cómo se llamó en México, pero había una serie que me encantaba, se llamaba El túnel del tiempo, ¿sí? Yo me acuerdo que, mira, como me encanta la historia, me gustaba el viaje de
de estos Shlemosel, que siempre estos pobres científicos que cada vez iban cambiando de época, ¿no? Y en cada uno de los capítulos uno accedía de una manera informal a un periodo de la historia de la humanidad. Y a quien le gustaría poder ver a Jesús, a Juan Bautista, a Herodes el Grande, ¿no? Y poderlos ver. Y de esta manera también conocer el templo como fue. Como dije, en realidad hoy lo que nos queda es una memoria del templo, no el templo mismo. Sin embargo, hoy la tecnología nos ayuda muchísimo para entender realidades perdidas. En un proyecto elaborado desde el punto de vista académico por la Autoridad Arqueológica de Israel, y por el otro lado la Universidad de California realizaron una reconstrucción virtual del Templo de Jerusalén. Les voy a mostrar simplemente una imagen, ustedes lo pueden consultar en YouTube, pero les va a mostrar qué imagen tenía un simple judío, como el mismo Jesús viniendo de la Galilea. Cuando llegaban al templo se purificaban primero en la gran alberca ritual, la mikve, que estaba al sur y que hoy los arqueólogos encontraron, de Siloé, y luego comenzaba a subir hacia el templo, que dice así: como el ombligo se encuentra en el centro del cuerpo humano, así es la tierra de Israel, el ombligo del mundo. En hebreo es Tabur Aretz, situado en el centro del mundo, y Jerusalén está en el centro de la tierra de Israel, y el santuario en el centro de Jerusalén, y el santo de los santos en el centro del santuario, y el arca en el centro del santuario, y la piedra fundacional frente al lugar santo, porque a partir de esta se creó el mundo. Como ven claramente, acá hay una perspectiva etnocéntrica. Es decir, el templo de Israel, Jerusalén, no es solamente importante para los judíos, es central para el cosmos. El universo comenzó aquí, ¿sí? Y esta es una perspectiva muy etnocéntrica. Pero en realidad otras civilizaciones han desarrollado conceptos parecidos. En unos trabajos hechos por el profesor en su momento de Oxford, Philip Alexander, y otro el profesor Francis Schmidt de la École de Haute Étude en París, cuando trataron el templo, el concepto de Jerusalén como ónfalos, que es lo que significa en griego, es decir, ombligo del mundo, en realidad mostraron que este concepto los judíos lo heredaron de los griegos. Por ejemplo, en este mapa del mundo que ven, hecho por Hecateo de Mileto ya en el siglo VI, coloca a Mileto en el centro del mundo, en el mundo conocido. Y esa es la manera que muchos pueblos ven el universo, lo ven desde su perspectiva. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando le enseñaba a mis alumnos, les digo, imagínense en un momento, si cierran los ojos, ¿qué ven y cómo imaginan el mundo? Y yo recuerdo, por ejemplo, cómo me enseñaron geografía. ¿Se acuerdan, por ejemplo, teníamos en el perniferio, ¿sí? Lo que llama usted la prepa? En el centro de mi mundo, por un lado se encontraba Europa, a la izquierda estaba América, y luego estaba el extremo oriente. ¿Alguna vez pensaron ustedes por qué al lejano oriente se lo llama lejano oriente? ¿Lejano de dónde? De Londres, porque por ahí pasa la Greenwich, ahí es el centro del mundo, pero obviamente es una perspectiva eurocéntrica, ¿sí? Es decir, distintas civilizaciones han desarrollado esos conceptos del espacio de una perspectiva etnocéntrica. Los judíos, como siempre sucede, en polémica en este caso con el mundo grecorromano, querían tener una alternativa ideológica a los griegos. Si el centro del mundo pasa por Mileto, o por ejemplo por Delfi, donde estaba el oráculo de Apolo, entonces los judíos dicen no, el centro pasa por Jerusalén. Pero en el caso de los judíos, tengo que afirmar que sí tenemos razón, a diferencia de los griegos. Yo traté, dentro de los marcos, ¿no?, de mi exposición, muy sintéticamente, sintetizar esta idea que era apoyada por buena parte del pueblo judío. Y la prueba más obvia de esto era la institución de las Aliyot Regel, las peregrinaciones a Jerusalén. Como lo mostró el profesor Martin Goodman de Oxford, Herodes el Grande fue un gran promotor de las Aliyot Regel porque veía en Jerusalén, en el templo, un gran motor económico. Los peregrinos tenían que llegar a Israel, tenían que comer, tenían que dormir en algún lugar, tenían que gastar. Como ven, no solamente uno va a Cancún, también iba digo porque este fin de semana conocí Cancún, sino también a Jerusalén, y obviamente uno tiene que gastar, y de esa manera
el pueblo de Israel venía a Jerusalén y con esas visitas a Jerusalén de facto mostraban realmente que Jerusalén y específicamente el templo tomaba un lugar central en su identidad como judíos. Es más, el marco de identidad pasaba por el templo. Hasta aquí, en realidad, los presentes dicen realmente haber venido, haber cruzado la ciudad, tener que pasar el tráfico para que me digan que Jerusalén es el centro de la experiencia judía. Con eso no les dije nada nuevo. Sin embargo, y acá quiero hacer precisamente el switch, yo sé que los voy a sorprender muchísimo, pero quiero que entiendan que también había polémicas entre judíos hace 2000 años atrás. Y en este caso, el tema central de polémica era el templo de Jerusalén. En el libro que, como dije, publiqué aquí, 1/3 de este libro habla solamente sobre la polémica alrededor del templo. Eso no significa que no hubiera polémicas antes, lo que pasa es que no tenemos los testimonios. Por eso solamente pude usar los documentos que nos llegaron a nosotros y que es precisamente de la última época, en donde ya tenemos a la literatura bíblica, tenemos literatura alternativa. Tenemos literatura apócrifa, tenemos los rollos del Mar Muerto, tenemos el Nuevo Testamento. En este sentido tenemos una enorme ventaja para conocer qué pasaba en el mundo judío, más allá de lo que la tradición decía o afirmaba sobre Jerusalén. Y quiero comenzar en esta breve introducción a la polémica alrededor del templo de Jerusalén con este libro, que ahora pueden practicar su lectura. Es lo que llamamos el libro etíope de Enoch, pero en realidad originalmente no fue escrito en etíope clásico, sino hoy sabemos por manuscritos que hallamos en el Mar Muerto que esta obra fue originalmente escrita en arameo. Y encontramos manuscritos de este libro ya de mediados del siglo III antes de nuestra era. Es un libro de un punto de vista del género literario apocalíptico, que es un nuevo género literario en la sabiduría de Israel de estos años. El libro de Enoch es un libro sagrado para la iglesia etíope, la iglesia de Abisinia. Manuscritos de esta obra, que los más antiguos creo que son del siglo XIII, siglo XIV, llegan a Europa a fines del siglo XVIII y comienzan a estudiarse y a publicarse en el siglo XIX. Y es una obra fascinante, muy compleja. La obra en realidad está compuesta de subobras. Y hay una obrita que se llama La visión de los animales. Y es muy interesante porque es una obra probablemente compuesta en la época de los macabeos, allá por mediados del siglo II antes de nuestra era, por un autor desconocido, en donde todos los personajes son animales. Y esto es interesante porque cuando dije que estuve ahora en Madrid, hace poco tiempo se inauguró en Madrid una exposición excepcional en el Prado sobre Hieronymus Bosch, el Bosco, ¿sí? Con el famoso delicia, ¿no?, del Jardín de las Delicias. Y el que conoce la obra del Bosco, que también es bastante difícil de comprender, ahí los seres humanos son todos animales. Bueno, conozco muchas personas que son animales. Bueno, pero en este caso, a decir verdad, el autor lo que hace es contar la historia de Israel. Y como dije, los personajes son todos animales. Y cuando llega la época del Segundo Templo, obviamente la traducción en español dice así: pero nuevamente empezaron a construir como antes y levantaron la torre. Ahora, en este texto, cuando él hace referencia directa al templo, siempre el templo está referido por el concepto de torre. Probablemente tenga que ver con una torre verdadera que ya conocemos, que había en el templo desde la época persa, que se llamaba Torre Alta. Este es un punto muy sofisticado. Cuando este autor habla del primer templo, que es el templo de Salomón, dice que la torre era alta. Cuando habla del segundo templo, dice que solamente la llamaban Torre Alta. Si diera esta clase en Israel, diría, como mis hijos hablan en Israel, Keilu, como si fuera, pero no lo es. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir el autor? ¿Por qué? ¿Qué se esconde detrás del concepto torre alta? Si es una torre alta, significa que comunica el cielo y la tierra. Y en todas las mitologías se utiliza el motivo de comunicar cielo y tierra. La escalera en el sueño de Jacob, las montañas, las sogas, los árboles, ¿sí? Son todas las mismas ideas, que siempre hay algo que comunica el cielo y la tierra.
Y por eso el templo, si cumple su función, es una torre alta porque comunica el cielo y la tierra. Pero si la llaman torre alta, significa que creen que es un templo, pero en realidad no lo es. Y eso se entiende al final de este texto, cuando dice comenzaron de nuevo a poner ante la torre una mesa. Se refiere a la mesa con los panes, la presentación. Pero todo el pan sobre ella era inmundo y no era puro. Un judío escribe que el pan que se encontraba como parte del ritual en el templo de Jerusalén era impuro. Para decir, eso significa que si el pan es impuro, el ritual es impuro. Eso significa que los sacrificios son ineficaces y por lo tanto no hay perdón a los pecados. En otras palabras, el pueblo de Israel vive una condición pecaminosa, solamente que los judíos no lo saben. Significa que este texto claramente es un texto polémico contra aquellos que creen ver el templo de Jerusalén como el centro de identidad y centro de pureza ritual. Y por eso un Enoc imagina que va a haber un nuevo templo en lugar de que existe. Piensen que estamos hablando de la época que es el templo que fue rededicado por Judas el Macabeo y es el que nosotros celebramos en Hanukkah. Sí. Significa que nosotros creemos que ahora los judíos tienen un templo y hay judíos que creen que realmente es simplemente una ficción, no es un templo de verdad. Y por eso imaginan judíos en esa época que va a haber un nuevo templo en el futuro, que llamamos el futuro escatológico, en el fin de los tiempos. Y el texto dice así: me levanté para ver hasta que él, es decir, Yahvé, enrolló la vieja casa. Sacaron todas las columnas, vigas y ornamentos de la casa enrollados junto con ella. Los sacaron, es decir, los ángeles, y echaron en un lugar al sur de la tierra. Y vi que trajo el dueño de las ovejas, que es Dios, una casa nueva, más grande y alta que la primera. ¿Se acuerdan? Casa alta. Y la puso en el lugar de la que había sido recogida. Todas sus columnas y ornamentos eran nuevos y mayores que los de la antigua que había quitado, y el dueño de las ovejas estaba dentro. Vi a todas las ovejas que quedaron y cómo todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo caían prosternándose ante las ovejas del pueblo de Israel y todos los demás en la humanidad, suplicándoles y obedeciéndoles en todas sus órdenes. Luego dice: todas las ovejas fueron convocadas a la casa, que no tenía cabida para todas. Los ojos de todas estaban abiertos, veían bien y no había entre ellas ninguna que no viera. Es decir, que la mayoría de los judíos vivían con los ojos cerrados, vivían con los ojos vendados. Y esta imagen que aparece aquí en Enoc, luego lo conocemos en la historia del arte, cuando se representa la sinagoga en el arte europeo con la venda, porque obviamente no ve la condición del Cristo como el Mesías auténtico. Es decir, vemos una imagen en donde este autor piensa que la mayoría de los judíos viven la mentira, viven la oscuridad, no ve la verdad. Y ellos, este grupo, sí conoce la verdad y sabe que ese no es el templo verdadero. Uno de los textos más importantes que se halló entre los rollos no han muerto y que por rara casualidad del destino lo tengo en mi colección. Bueno, cuando digo mía, no es mío. Si fuera mío, yo sería donante del Museo de sería el curador. Se llama el rollo del templo. Este rollo fantástico, el más extenso de todos los rollos hallados en Qumran, fue encontrado por los beduinos en la cueva número 1 en 1956. Fue adquirido después de peripecias que parecen los de Indiana Jones por el gran arqueólogo israelí Yigael Yadin, y le fue dado y entregado al santuario del libro y forma parte de mi colección. Tiene más de 8 metros de extensión, está datado paleográficamente para la época herodiana y creemos que es una copia tardía de un texto que no tenemos, el original de la época de los macabeos, probablemente el siglo II. Fue publicado en 1977 por Yigael Yadin y lo llamó el rollo del templo porque la mayor parte del rollo habla de un templo. De un templo como tendría que haber sido y no fue. Y el que habla en primera persona en este texto es el Dios de Israel. Eso significa que es Yahvé. Y algunos creen que este libro probablemente podría haber funcionado como un complemento al Pentateuco de Moisés. Por lo tanto, algunos lo llaman el sexto libro de la Torá. Y en este libro, Yahvé, hablándole a alguien que aun cuando no aparece, queremos entender que es a Moisés en el monte Sinaí,
Le explica cómo es el templo que habrá de construir Israel cuando llegue a la tierra de Israel. Y es esta estructura que cuando nosotros la sobreimponemos sobre el templo de Herodes, habría sido 4 veces más grande que el de Herodes. 4 veces. Si ya la de Herodes es una más grande del mundo antiguo, 4 veces. Por ejemplo, si hubiera sido construida, parte de esa estructura se hubiera apoyado en el Valle del Cedrón. Significa que había que cubrir todo el Valle del Cedrón con tierra para construirlo. ¿Sí? ¿Cómo es comparado con la Meca? ¿Perdón? ¿Cómo sería esto comparado con la Meca? No sé, no me puse a pensar sobre eso. No lo Bastante con los judíos. Sí, claro, yo entiendo, pero se podría sobreponer No, esta estructura es una estructura que sigue una visión muy esquemática, por la cual el templo de Jerusalén se encuentra en el centro, lo llama además ciudad-templo, está ubicado en el centro, está rodeado por un patio y luego por una muralla, y en cada una de las murallas hay una puerta, y cada una de las puertas tiene un nombre de los descendientes de Leví, y la que está ubicada sobre el este, porque siempre el eje de entrada del templo es de este a oeste, es la de Moisés y Aarón. Luego hay un patio, y luego hay otra muralla, y acá ya tienen 3 puertas, y cada una de las puertas tiene un nombre de las tribus de Israel. Y luego hay otro patio, y luego hay otra muralla con 3 puertas, y otra vez con el nombre de Israel, y alrededor de esta estructura había una fosa de unos 50 metros. Como ven, en una estructura parece el Pentágono. Hay un texto en varias versiones en arameo que lo llaman la Nueva Jerusalén, en donde imagina una ciudad, la ciudad de Jerusalén, y un templo. El texto está muy fragmentado, escrito en arameo, que probablemente haya influido en el texto que tenemos del rollo del templo, lo que muestra que no estamos hablando de uno, sino estamos hablando de grupos que están muy preocupados y obsesionados por el tema del templo, y que tratan de desarrollar alternativas ideológicas al templo, que a su juicio era un templo impuro, un antro de impureza ritual. Ahora, en este contexto también entra la comunidad del Mar Muerto, la comunidad de Qumran. Por ejemplo, en un rollo llamado el documento de la comunidad, el documento de Damasco, cuando el texto plantea las maneras en que Satán, que en este texto es llamado Belial, que en el Nuevo Testamento, por cierto, aparece solamente una vez en la segunda carta a los Corintios, este nombre de Belial como el nombre de Satán, dice que de qué manera Satán engaña a Israel. Uno de las estrategias es la contaminación del templo, es decir, haciéndole creer a Israel que el templo es un templo impuro, puro, pero en realidad el templo está contaminado. Y de esa manera lo engaña a Israel. Y por eso, en realidad, esta comunidad, no aceptando componendas con la situación creada en Jerusalén, en algún momento, que no sabemos cuándo, sea para finales del siglo II, comienzo del siglo I de nuestra era, los fundadores de esta comunidad, probablemente viniendo de círculos sacerdotales, dejan Jerusalén. En la regla de la comunidad, que hay 12 manuscritos de esta obra, dice: cuando estos existan como comunidad en Israel según estas disposiciones, se separarán de medio de la residencia de los hombres de iniquidad, probablemente alusión velada a Jerusalén, para marchar al desierto, para abrir allí el camino de aquel. En hebreo es Uá, es una referencia como decir Elohim o Hashem. ¿Cómo está escrito? Así siempre pensamos los judíos, ¿no? Inmediatamente tenemos una cita de un texto. En el desierto preparad el camino de, y en el original hay 4 puntos. Como el judío moderno dice Elohim, Hashem, ¿sí?, para no nombrar el tetragramaton, el nombre inefable de Yahvé. Aquí el autor, como no está escribiendo un texto sagrado, sino un libro de la comunidad de Qumran, cuando llega el nombre de Yahvé escribe 4 puntos. Y está haciendo alusión a un texto específico. ¿Lo pueden reconocer algunos? Se ven que no son evangelistas ustedes, ¿eh? Es Isaías capítulo 40, versículo 3. ¿Sí? Y ese texto en hebreo dice Kol Kore Bamidbar Panu Derech Hashem. Kol Kore. El comienzo del versículo no le interesa, la voz, hay una voz que clama. Lo que le interesa es que sea en el desierto, porque en la perspectiva del judaísmo segundo templo, ir al desierto
era volver al origen auténtico de Israel. El pueblo de Israel nace en el desierto y por eso el lugar de regeneración espiritual habrá de ser en el desierto. Ahora, para ir terminando, ¿qué alternativa tenía Qumran para ofrecerle a su gente? La institución del templo había acompañado a Israel durante 1000 años. No es casualidad que por primera vez Yahvé le ordena a Moshe en el monte Sinaí construir el tabernáculo, que es en el mismo lugar en donde nace el pueblo de Israel como entidad política. En la época de los patriarcas, según la narración bíblica, no hay pueblo de Israel. Hay patriarcas, están los hijos de Jacob, pero todavía no hay pueblo. El pueblo incluso no existe todavía en Egipto. El pueblo se constituye como entidad política al salir de Egipto y cuando se establece la alianza eterna, el Brit, con Elohim, y la manifestación de ese Brit son Aseret Adibrot. Ese es el documento que sella el pacto y las obligaciones que toma Israel por ser el elegido de Yahvé. Significa que el pueblo de Israel desde su mismo comienzo se identifica como nación y construye su identidad alrededor del templo. Y si ahora este grupo deja Jerusalén y deja el templo, ¿con qué se queda? No puede solamente ofrecer a sus miembros qué cosa no, le tienen que ofrecer algo positivo. Y por eso, por primera vez en la historia, no solamente del pueblo de Israel, sino en realidad de Occidente, encontramos un nuevo concepto atestiguado en los textos